La comunidad es la que nos permite vivir y la sociedad la que nos da la posibilidad de desarrollar nuestra posibilidad de ser humano, nuestras potencialidades como ser humano. En el capítulo 1 vos das algún ejemplo con el tema del feudalismo, que me gustaría que nos aclares el tema del pacto del feudalismo con Dios, cómo fue en esa época. En el feudalismo, digamos, lo fundamental era todavía comunitario. Si bien ya existía la escritura, todo lo que era escritura, todo lo que era contrato, estaba subordinado a los pactos. Todavía de pronto el vasallo de un rey, los vasallos de un rey, los súbditos de un rey, tenían de alguna manera también alguna modalidad contractual, pero la base del compromiso con el rey era un pacto. Entonces ahí, digamos, el que era rey era fundamentalmente porque se lo consideraba elegido de Dios, es decir, que era el que tenía que ocupar el lugar del padre en la tierra, el lugar del superior, el que tenía que guiar y proteger a su pueblo, digamos. Algunos eran más déspotas, otros eran buenos, pero todos tenían que ocuparse del destino de su pueblo. Esto era un pacto, esto no era un contrato con el rey, digamos, pero los contratos que habían estaban subordinados a ese pacto y a esa fe. Sí, me lo explicás en ese primer capítulo, me pareció interesante. Y vos me podés redecir, siguiendo en este mismo tema, cómo se relacionan esos conceptos, sociedad y comunidad, Carlos, con la salud mental. El tema es el siguiente. Yo les propongo pensar un concepto de salud mental que está basado en el criterio que nos muestra Canguilhem, que después, en todo caso, vamos a ver si podemos mostrar los títulos del, digamos, cómo se escriben los apellidos, para que puedan verlo los oyentes, ¿no es cierto? Después vemos cómo lo podemos escribir. Sí, sí. Entonces, Canguilhem es un médico que perteneció a la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me pareció muy interesante cuando él habló patología que implicaba la normalidad. Él propone, ojo, estoy haciendo una simplificación muy grande, no me voy a dedicar a explicar a Canguilhem ni nada por el estilo, simplemente les digo lo que yo interpreto para que sepan a qué me refiero yo con salud mental. Canguilhem decía que para un ser humano, si es normal, es patológico. Porque en realidad el ser humano, la potencialidad del ser humano, así como de pronto los pájaros vuelan, las ballenas nadan, así como cada animal tiene su potencialidad para realizarse, digamos, el ser humano, la característica que es específica de la especie humana es la creatividad, es la posibilidad de innovar, es la posibilidad de no someterse a la norma. El ser humano es el único animal que no se adapta. El ser humano no se adapta e incluso adapta la realidad a sus posibilidades. En este sentido hay algo muy interesante. Pichon Rivière, por ejemplo, habla de que es muy importante la adaptación activa a la realidad. ¿Por qué le agrega la palabra activa? Porque la adaptación pasiva la considera patológica en el sentido de que uno no está creando. La adaptación activa es cuando uno intenta cambiar la realidad, intenta hacer que la realidad de alguna manera le sea menos hostil, que sea menos dificultosa, intenta eliminar los obstáculos, aquello que lo hace sufrir el ser humano. Ese ser humano, ese agente de cambio, es el que tiene salud mental, según mi modo de ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que tiene que ver con la sociedad y con la comunidad? Porque también hay otro concepto que yo tomo para la salud mental, que es el de Freud, porque él dice que la salud mental tiene salud mental, digamos, aquel que puede amar y trabajar.
Ahora, dicho así, parece realmente un eslogan como para un esclavo, que de pronto un esclavo puede por ahí hacer el amor a la noche, después puede trabajar todo el día, y esa persona no tiene salud mental porque está totalmente sometido. Cuando se habla de amar y trabajar en el sentido de la salud mental que se refiere Freud, y según lo que yo interpreto, se refiere al, en principio, trabajar para poder ejercer ese amor, para poder disfrutar de ese amor. Ese trabajar no es un trabajar basado en la sumisión, en la obediencia. Es un trabajar que apunta a la transformación de la realidad que le impide, con respecto a todo aquello que le impide amar, todo aquello que le impide entregarse al otro, estar con el otro. Entonces, amar para Freud, que es la sexualidad, digamos, la sexualidad para Freud no es la unión de los aparatos genitales. La sexualidad para Freud es encontrarse con el otro, es hacer un puente con el otro, es reparar las diferencias con el otro para construir juntos, para generar juntos. Él va a decir que la sexualidad es ese encuentro que hace que se reparen las diferencias como las repararon Adán y Eva cuando estaban en el paraíso. Adán y Eva en el paraíso estaban lo más piola, cada uno por su lado, y tenían una hojita de parra que les tapaban las diferencias. Entonces todo venía fenómeno. Cuando se les cayó la hojita, vieron las diferencias. Entonces dijeron, acá estamos solos, cada uno está en lo suyo, quiere decir que no somos iguales, qué macana. Somos diferentes, ¿qué podemos hacer con la diferencia? Y bueno, por suerte hicieron el amor. Cuando hicieron el amor, lo que estaban haciendo era reparar las diferencias, de manera tal que pudieron expresar su creatividad, fueron capaces de crear la humanidad, nada más ni nada menos. O sea que la humanidad surge del amor, y la humanidad es fruto del intento de superar las diferencias a través del amor. Entonces, si nosotros pensamos que el amor es superar las diferencias y reparar las diferencias a partir del acercamiento con el otro, lo fundamental es que nos acerquemos al otro. Y el acercamiento al otro es un acercamiento que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con lo comunitario. Entonces, el trabajo que se desarrolla en la sociedad, porque necesitamos integrarnos con los demás grupos humanos también, y tenemos que producir intercambios con los demás seres humanos, para eso necesitamos de la sociedad. Ese trabajo que realizamos en sociedad tiene que ser un trabajo subordinado al hecho de encontrarnos con el otro. Entonces, el verdadero trabajo humano es aquel trabajo que no puede reemplazar ninguna computadora. Es el trabajo que tiene que ver con aliviarle el sufrimiento al otro, que tiene que ver con lo que ahora se llama la economía del cuidado. Ese es el verdadero trabajo humano. Eso no lo puede hacer ningún aparato. Eso solamente lo puede hacer un ser humano. Entonces, la salud mental la defino como aquel que realmente en sociedad intenta realizar a su comunidad, porque intenta realizarse, intenta trabajar, pero en función del amor al otro. Por eso que no es la libertad por la libertad misma, digamos, no es solamente la libertad de, o sea, uno puede estar libre de cadenas, como por ejemplo, cuando era la esclavitud, había falta de libertad de y falta de libertad para. Actualmente, en muchos casos, hay hay libertad de, porque hay muchas personas, por ejemplo, que son contratadas en empresas para cumplir con determinados objetivos. Y tienen libertad de hacerlo en la hora que se les da la gana, donde se les da la gana, no tienen que concurrir al trabajo, a la empresa. Ahora con la virtualidad queda bien claro, mucha gente puede trabajar virtualmente en la hora que se les da la gana. Está libre de las cadenas, pero tiene que cumplir sí o sí con ese objetivo. Y ese objetivo muchas veces no tiene nada que ver con el cuidado del otro. En esos casos estamos hablando de todavía no tener una comunidad saludable.
Para que una Y comunidad sea saludable y para que una persona pueda tener salud mental, tiene que vivir en una comunidad saludable. Por eso es muy importante eso de que el individuo no se puede realizar por sí mismo. Solamente alguien se puede realizar en una comunidad. entonces, Carlos, por lo que voy entendiendo, todo este tema de la virtualidad que cada vez nos está pesando más a nuestra sociedad, no está ayudando para este tema de este trabajar del que habla Freud y de esta economía del cuidado. No nos está ayudando, ¿verdad, Yo Chali? creo, no, Carlos. yo no lo veo así. Sí, No, a yo ver. no lo veo así, porque yo creo que depende de qué tipo de trabajo. Por ejemplo, este trabajo que estamos haciendo nosotros, gracias a la virtualidad, y yo creo que me está acercando a alguna gente que por ahí puede necesitar hacer estas reflexiones para poder entender algunas situaciones. Si eso Ujú, ocurriera, sería una bendición la virtualidad. Entonces, claro. yo creo que las cosas no son en sí mismas de una manera u otra. El tema es cómo, cuál es el fin, cuál es la modalidad en que eso da alguna oportunidad de que nos encontremos los seres humanos. Yo creo que la virtualidad puede ser que nos aleje en cierto sentido, pero en otro sentido también nos da posibilidades de acercamientos que antes no Nos, teníamos. nos está acercando, muy bien. Y cuando hablas, Carlos, en este capítulo también decís que cada partido político construye alguna estrategia para operar sobre la realidad. ¿Cómo sería esto? El partido político generalmente es un grupo de personas que intentan generar una sociedad con en base a ciertos objetivos que nosotros tenemos como supuestos básicos para vivir, digamos. ¿Qué es la ideología? La ideología la define Marx como una falsa conciencia de la realidad. Pero lo cierto que después de un siglo y medio de que él postuló esa fórmula, nos damos cuenta que no existe la no falsa conciencia, porque no existe una conciencia totalmente verdadera de la realidad. Todos tenemos la ilusión de que de lo que nosotros tenemos conciencia es la verdadera realidad, pero resulta que el otro tiene tanta certeza como nosotros y está pensando una cosa diferente de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad, no hay una realidad que sea compartible de la misma manera y que tenga el mismo efecto en todos los seres humanos. La realidad la construimos los seres humanos. Entonces, esta realidad que construimos, esta realidad social que construimos los seres humanos, no es interpretable por todos de la misma manera. Por eso que eso de que la verdad, la realidad es la única verdad, es algo que tenemos que empezar a revisarlo un poquito, a mí me parece, porque nos puede llevar a equívocos. En cierto sentido, sí es la verdad. Nosotros nos tenemos que manejar con esa verdad, pero tenemos que saber que no es la única verdad para todos. No es una verdad única para todos. Eso no existe. El ser humano no puede llegar a saber cuál es la realidad. De pronto yo, por ejemplo, si en este momento hubiera un tipo que está por poner una bomba en la manzana de mi casa porque vivo yo, ni estoy enterado. Y eso no lo puedo abarcar yo, no lo puede abarcar ningún ser humano. Digo un ejemplo muy tonto y muy exagerado, pero así como eso hay millones de cosas que nosotros de la realidad actual no las podemos saber porque las estamos viviendo y no vivimos con todos los seres humanos al mismo tiempo, vivimos en un microcosmos que es lo que nos rodea a cada uno. Entonces, esta es nuestra realidad, es la realidad que construimos. Los partidos políticos forman estrategias para acceder a la posibilidad de decidir sobre el destino de los seres humanos, según su criterio. De pronto hay quienes lo consideran fundamental el hecho de que aquel que conduce sea el que más méritos tiene. Y los méritos se miden de acuerdo a lo que uno valora. Si de pronto valoramos mucho el hecho de poder llegar a ser poderoso, rico, empresario, etcétera, etcétera,
vamos a decir que lo mejor que hay es que conduzca la sociedad un empresario poderoso, rico, etc. Si nosotros creemos que esa persona tiene méritos porque es una persona que de pronto tiene fe, interpreta las palabras de Dios como corresponde, etcétera, etcétera, tendremos que obedecer a ese líder religioso.